director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Vamos a charlar ahora con Sandra Priore. También Sandra se había manifestado al respecto, nos había mandado un comunicado, un mensaje aquí a través de la mañana, ¿sí? Y le dijimos a Sandra, bueno, ¿por qué no charlar contigo? ¿Sí? En lugar de leer el comunicado nosotros, le preguntamos si podía conectarse, nos dijo que sí, y aquí la tenemos para dialogar en esta mañana del centro. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día, Eduardo te saluda, gracias por conectarte. Hola Eduardo, buen día. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto, sí. Bueno, Bueno, Sandra, bueno, genial. también te ha generado, digamos, preocupación y repudio, ¿no? Esta resolución que se ha dado en las últimas horas. Bueno, ¿cómo te cayó la noticia en particular? Mira, ayer estábamos, eh, como siempre, en nuestras tareas cotidianas y bueno, y nos llega esta noticia y la verdad que muy indignados porque primero que retrocedemos 50 años atrás, porque hablar de las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad, como imbéciles, idiotas, retardados, todo lo que dice ese comunicado aberrante, y más cuando viene de una agencia que está para proteger y defender los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, la verdad que indignación es poco. Nos empezamos a juntar con algunos compañeros y compañeras para armar un comunicado porque no podíamos dejar pasar este hecho, eh, vuelvo a decir, tan aberrante, tan discriminatorio, tan estigmatizante. Eh, la verdad es que no sabemos, en realidad lo sabemos, ¿no? La intención atrás de todo esto. Sabemos que es un gobierno que piensa así, no es un error. O sea, un error es un error, pero un gobierno y una agencia que está para promover y proteger derechos, que saque un comunicado de esta calaña, la verdad que es una barbaridad. Eh, Ahora estamos como, bueno, un poco más tranquilos, pero no dejamos de tener indignación. Eh, yo como trabajadora del área de la discapacidad, cuando veo a las personas con las que trabajo, yo no los puedo pensar con esos términos. No se me ocurre pensarlos con esos términos, porque yo veo personas. eh, y nada, es esto, por ahí, bueno, me da bronca hasta el llanto, ¿no? Porque, porque es terrible. Y es esto que yo digo y hablábamos ayer con los compañeros y compañeras, es indignante que después de Argentina haber adherido a una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de haberla promulgado por ley en el año 2008, de todos los esfuerzos y todas las luchas que tienen las personas con discapacidad para ser visibles y ser consideradas personas, o sea, Sí, sí, sí. es esto, somos personas, son personas. Eh, entonces hablábamos de esto, ¿no? ¿Qué hay atrás de todas estas cuestiones? Obviamente es lo que piensa el gobierno, es indudable, porque ahora, bueno, dicen, echaron a la persona que se equivocó. ¿Nos la creemos esa? Yo, discúlpenme, pero no me la creo. Siempre van a echar a un perejil, siempre van a echar la culpa a alguien que seguramente es un empleado y que ya ha seguido las normativas que le han dado desde arriba. Eh, entonces, bueno, la idea era, empecemos a visibilizar estas cuestiones, porque atrás de todo esto hay una cuestión económica, hay una cuestión de pérdida de derechos, hay una cuestión que las personas con discapacidad no les interesa a este gobierno. ¿Cómo no les interesa a los jubilados, los docentes, los niños, los jóvenes? Eh, pero bueno, la otra vez yo en la asamblea transfeminista decía, parafraseando a Brecht, que antes vinieron por los judíos, como yo no era judío, después vinieron por los negros, como yo no era negro, y ahora es tarde porque están tocando a mi puerta. Entonces me parece que es esto, nos tocaron la puerta y bueno, y tenemos que reaccionar. Sí, más cuando se había Eh, logrado, como recién decías, el hecho de conquistar diferentes derechos y que hoy hablemos de personas claro, con discapacidad. Porque recordemos, Sandra, que claro. antes hablábamos de discapacitados, de personas especiales.
tal cual. Antes hablábamos de eso, ¿no? Sí, Los angelitos, las personas con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos necesidades especiales, no todos aprendemos en el mismo tiempo y en la misma forma, no todos sabemos hacer todo, o sea, que esa sociedad capacitista de la que hablábamos antes y normalista, o sea, todo tenía que normalizarse desde el discurso psiquiátrico, ¿no? Teníamos que rehabilitar a las personas con discapacidad. Discúlpenme, ¿rehabilitar qué? Si cada uno es como es, si somos nosotros y nuestras condiciones y nuestra situación de vida. Entonces, no hay que rehabilitar, no hay que capacitar, hay que aceptarnos como somos, aceptar la diversidad de cada quien. Por eso es tan indignante esto, porque se retrocedió a un modelo, a un paradigma anterior. O sea que desde acá a ir al paradigma de la prescindencia, estamos ahí, ¿eh? No son discursos asépticos, no son discursos ingenuos, ay, me equivoqué, perdón. No, no es eso. Eh, es un montón de cosas más. Por eso nuestra indignación. eh, Eh, te iba a preguntar, como persona que desde hace tiempo estás vinculada a lo que es el trabajo con las personas con discapacidad, digo, a mente lo que es esta terminología, ¿también se fueron perdiendo otros derechos económicos, sociales, etcétera, en este último tiempo? ¿Cómo viene la mano? sí, 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 porque vos imaginate que las obras sociales, o sea, las personas con discapacidad, tienen derecho a una pensión por discapacidad. Vamos a plantear, por ahí no quiero extenderme mucho, pero la discapacidad no es una cuestión de la persona, sino es una cuestión de barreras que la sociedad impone, ¿no? Sí, sí, Cuanto sí. más barreras, más se nota o se percibe la discapacidad. Por eso nosotros hablamos de situación de discapacidad y condición de discapacidad. La condición de discapacidad es como cada quien es, con, cómo nace, cómo somos en la vida. Y la situación de discapacidad son las barreras que la sociedad nos va poniendo. Eh, si yo en este momento, eh, no sé, no podría escuchar, tendría que haber un intérprete de lengua de señas. Si yo en este momento no podría ver, tendría que, bueno, esto es audiovisual, pero digo, la sociedad tiene que eliminar todas las barreras. Y las barreras de las aptitudes son las peores, porque las barreras que nosotros lo ponemos como prejuicio son las peores, porque después no vemos esto, entonces no vemos la pérdida de derechos. Como vos decís, en el último tiempo, las personas con discapacidad tienen que sortear un montón de obstáculos para que las obras sociales eh, le brinden los beneficios y los derechos que necesitan. No sé, para conseguir un acompañante terapéutico tienen que llenar aún hoy planillas médicas. O sea, es terrible. O sea, la Es burocracia sigue. terrible esta situación. ¿Cómo? La burocracia sigue instalada. La burocracia sigue. Y cada vez, no sé si ustedes recuerdan, yo la verdad que me pierdo porque hemos ido a tantas marchas y a tantas luchas que me pierdo en el tiempo, pero hace un tiempo atrás, no sé si no era 2015, 2016, tuvimos que salir porque quería ver recortes en las pensiones por discapacidad. Entonces, por ahí es entendible que hay personas que han utilizado este recurso sin tener una discapacidad verdadera. Hay que verlo. Digo, hay que verlo porque no es fácil tener un certificado de discapacidad. Digo, como persona. Pero suponete que tenían que rever algunas pensiones porque estaban mal otorgadas. Bárbaro. Pero hacer esta quita de derechos así, por eso a mí me parece que lo que nos tenemos que centrar es en la no asepsia de las palabras no son ingenuas, las palabras conceptualizan, estigmatizan, y también en el trasfondo que hay detrás de todo esto, que es sacar derechos, sacar recursos para el sector, para el colectivo. Y en el último tiempo se ha visto un montón de recortes, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, 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 las personas están, o sea, muchos tienen que hasta revalidar
su discapacidad. Es terrible, eh, es muy fuerte. Por eso yo hoy te estoy hablando desde la indignación que tengo, porque, porque es un colectivo vulnerable, es un colectivo al que hay que proteger. Pero no hablo de proteger en el sentido de paternar, maternar, ay, pobrecitos, no. Tenemos que reconocerlos como parte de la sociedad y como parte fundamental e importante de la sociedad. Sí, bueno, por eso estamos charlando contigo en este caso. La verdad que entre ayer a la noche y hoy a la mañana nos han llegado, sí, varios comunicados al respecto, del mismo tono que el tuyo, por ejemplo. Digo, hoy tenemos muchas personas que dan voz a estas situaciones, muchas instituciones también, ¿no? ¿Y qué se puede hacer al respecto, Sandra? O no sé si han tomado contacto entre personas, instituciones justamente que vienen, ¿sí? Promoviendo esta lucha por los derechos, estas conquistas, de expresarse, de manifestarse. Sí, nosotros estamos charlando con algunas organizaciones, con personas de la comunidad. El tema que también hay algo que yo todo lo que te voy a decir es apreciación personal, ¿eh? Sí, sí, Por sí. eso tómenlo como de Sandra Priore y no quiero involucrar a nadie más. A mí me parece que se están viviendo momentos de mucho temor. Entonces, a veces salir a manifestarse en las redes es salir a esperar que alguien nos empiece a palear, ¿no? Porque pensamos distinto. Entonces, en este temor de expresarnos, muchos no se la juegan. Eh, Cuando hablamos que son tiempos difíciles. No sé, a mí me pasa de escribir en las redes alguna situación que no me gusta y ya es una caterva de comentarios, vos zurda, cuca, qué sé yo, no sé qué soy, si soy cuca, si soy zurda, no sé. Sé que cuando hay una vulneración de derechos a mí me indigna como persona, como trabajadora social, eh, como representante del área de discapacidad. Entonces, nos pasa esto, que somos muy pocos los que podemos salir a levantar las banderas. Nos pasa con el transfeminismo, nos pasa con un montón de situaciones, ¿no? Siempre somos los mismos, las mismas caras. Y yo no digo que las otras personas no se indignen y sientan este dolor también, pero hay mucho miedo. Entonces, como que, bueno, nosotros ayer empezamos como a hablar con un grupo de compañeras y compañeros y dijimos, ¿por qué no hacemos una asamblea por los derechos de las personas con discapacidad? Una asamblea que esté atenta a estas cuestiones. Porque si uno está ocupado en otras cosas, nos pasan los elefantes blancos y no los vemos. Entonces, bueno, también queremos invitar a las personas que quieran unirse a nuestra asamblea. Va a ser una asamblea abierta. Todavía estamos comunicándonos con WhatsApp en un grupo y estamos invitando a personas con discapacidad sobre todo. Que las personas con discapacidad tomen su voz. ¿Te acordás que siempre nosotros decimos nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Sí. Que es el lema de las personas con discapacidad. Bueno, recuperen la voz. Nosotros estamos acá para acompañar, pero las voces son de ellos y ellas. Entonces, Exacto. nosotros Sí. acompañamos desde las instituciones que podemos acompañar y desde las personalidades, porque yo trabajo en una institución, pero yo te estoy hablando de manera personal. No, no, por supuesto, sí. Además Eh, también repercute a las familias estas cuestiones. Repercute a todo. Y porque también tenemos que estar en estado de alerta, porque atrás de todo esto, con un nomenclador que atrasa 10.000 años, ¿no? Se está hablando de coeficiente intelectual otra vez, o sea, basta, ya quedó, ya está, ya avanzamos. Avancemos hacia algo mejor, no hacia algo peor. Entonces, atrás de todo esto, también tenemos que estar en estado de alerta, porque no sabemos qué hay. No sabemos si quieren rever todas las pensiones, si la persona que tenga ese coeficiente que ellos hablan de fronterizo, que es horrible, es súper estigmatizante este concepto, si esas personas van a tener un certificado de discapacidad y acceso a derechos, no lo sabemos, porque no se sabe nada. Claro. Sí, Eh, sí, 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 sí. Porque sabemos que hay una cuestión económica atrás y sabemos que acá es cuestión de sacar ciudadanos del medio, ¿no? Sacamos a los jubilados, si se tienen que morir, que se mueran. Ahora sacamos a las personas con discapacidad, que según ellos son otra cosa.
Eh, entonces hay que estar en estado de alerta. Nosotros empezamos a formar esta asamblea con, ya te digo, con este grupo de compañeros, compañeras, eh, y nada, y queremos invitar, si alguien se quiere sumar, están los canales dispuestos, o sea, en el Face nos encuentran, eh, está Cristina Braco, que es una referente Sí, también. de aquellas, ¿no? Sí, Yo creo que la mayor referente de la ciudad en cuanto a discapacidad, mujer con discapacidad. Está Luis Migliore, está Darío Corrao, está Luciano Di Croce. Eh, Somos pocos, pero yo creo, bueno, recién estaba en las redes chateando y dale, nos sumamos, me quiero sumar, quiero formar parte de de la asamblea. Eh, yo creo que vamos a tener que tener una asamblea permanente para ir viendo estas cuestiones. Sandra, te hago Lamentablemente, Sí, 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 perdón, no te quiero interrumpir. no, no digo, lamentablemente cuando nos llega la información ya es tarde, ¿no? Porque esto se cocina todo en la oscuridad y cuando llega ya es tarde. Pero bueno, por lo menos no nos callemos, Sí, te enterás del decreto de eh, la de resolución ya una vez tal cual. publicada, ¿no? Te iba a preguntar esto porque recién manifestabas o manifestábamos acerca de los derechos. El temor también está que se vaya por lo que es la ANDIS puntualmente, que se quiera cerrar, también como ha pasado con otros organismos. Claro, vos imaginate que antes se llamaba Comisión Nacional de Discapacidad, CONADIS. La La CONADE, comisión sí. estaba conformada por funcionarios de los gobiernos y por personas con discapacidad. Eh, en el, Cuando fue el gobierno de Macri se llamó ANDIS, Agencia Nacional, ya se la bajó de categoría. Y ahí no se le permitió a las personas con discapacidad formar parte. Y ahora hay un vaciamiento. Bueno, hace poco hubo un vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, de personal y de recursos, y no sabemos si no van por eso, por el cierre. De hecho, no sé, no conozco mucho la persona que está ahora a cargo, pero es un abogado amigo del presidente. No es una persona con discapacidad. Hasta creo que el año pasado o el anterior había una persona con discapacidad al frente. Claro. Eh, entonces es el vaciamiento total y yo no sé si no van por cerrarla, ¿eh? Cerraron el INADI, digo, eh, también es llamativo, ¿no? Que primero cierren el INADI, dejamos pasar el tiempo y después llamamos imbéciles a las personas con discapacidad, entonces no tenemos dónde hacer los reclamos. Todo está concatenado. Lamentablemente tenemos que pensarlo así. Y yo vuelvo a decir, y no Sí, digo mejorar lo que está mal, o sea, lo que está mal lo mejoramos, pero avancemos hacia algo mejor, ¿no? No retrocedamos, porque si no, vuelvo a decir, vamos a llegar al modelo de presidencia, ¿los matamos? No sé, digo, por ahí quieren que los matemos o los volvamos a poner en el fondo de nuestras casas, los que somos más grandes. Sabemos de ir a jugar a la casa de algún amigo y en el fondo de la casa tenían a un tío, a un pariente que no sabíamos que algo había. Entonces, ¿vamos a volver a ese modelo? ¿Vamos a volver al modelo donde las familias tienen que hacerse cargo únicamente? O sea, que la discapacidad es un problema de la persona y de la familia y un Estado que no se hace presente. Es terrible. En pérdida de derechos, es terrible. Y es terrible porque yo hoy le decía a alguien, las luchas que han tenido las personas con discapacidad para llegar a hacerse visibles y a decir, loco, somos personas, eh, las luchas que han tenido, eh, hasta les han pegado, o sea, nosotros vemos las marchas, les han pegado a los familiares, les han pegado a las personas con discapacidad. Eh, es muy indignante, no sé, por ahí te estoy hablando mucho desde el enojo, perdón, y le pido perdón a toda tu audiencia, pero es mucho el enojo que produce. Sandra, Eh, bueno, no te quiero quitar más tiempo, pero bueno, queríamos escuchar, digamos, de tu voz, también de tus sentimientos, si lo que has sentido al respecto, más que leer un comunicado, sí, únicamente. De hecho, bueno, le fuimos preguntando a distintas personas por cuestiones laborales, algunas podrán, otras no,
pero bueno, queríamos compartir también tu testimonio y tus sentimientos aquí en lo que es esta mañana del centro a partir justamente de esta resolución que se ha tomado. Desde ya, agradecerte muchísimo por tu tiempo, como siempre, muy amable. Bueno, y yo te agradezco a vos y a todos los periodistas que anoche a las 11 de la noche los estuve molestando, y les agradezco este espacio porque la verdad que es necesario que haya muchos medios que visibilicen estas situaciones, ¿eh? Y como Seguimos. siempre a disposición, Igualmente, obviamente. seguimos en contacto para, bueno, difundir cuando haya novedades acerca de una asamblea o alguna movida o algún comunicado también que quieran difundir, por supuesto. Muchísimas gracias. Dale, dale. Muchas gracias a vos, Eduardo. Sandra Priori charlando con Adiós. nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, ella es trabajadora social, viene trabajando con el área de discapacidad desde hace varios años, sí, desde hace varios años que está involucrada en esta área. Y bueno, a partir de esta resolución, de este comunicado también que se conocía en el día de ayer, bueno, varias personas se expresaron al respecto. Una de ellas fue Sandra y decidimos, bueno, mandar un mensajito para ver si se podía conectar para dialogar con nosotros, sí, en este horario de programa. Y afortunadamente pudimos también tener su testimonio, sus sentimientos acerca de esta situación. Vamos a hacer una tanda aquí en la mañana del centro y a la vuelta nos vamos a meter un poco en el mundo de la educación también, por supuesto, aquí a través de la mañana del centro. Así que hacemos una tanda y ya regresamos.